Pues adelante. Sí, por eso te quiero gestionar para vender. Sí. Buenos días. En nombre de la Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala, CRECIG, les doy la más cordial bienvenida a nuestro desayuno conferencia correspondiente al mes de febrero, con el tema La conciliación laboral fuera de la sede administrativa, a cargo de la licenciada Evelyn Rebuli, de la firma de abogados Quiñones, Ibargüen, Luján y Mata, a quien agradezco enormemente el apoyo que nos brinda con tan valiosa participación. Comprometidos con la promoción del arbitraje y demás métodos alternativos de solución de controversias, este año en CRECIG hemos desarrollado un calendario de actividades ricas en contenido y análisis, bajo el concepto de cultura de paz. Entre ellas, nuestros desayunos conferencia, los que se llevarán a cabo el último miércoles de mes a lo largo de todo el año, por lo que desde ya les invito a que nos sigan acompañando en los próximos. Asimismo, los días 23 y 24 de marzo llevaremos a cabo en Antigua Guatemala el seminario teórico práctico Arbitraje y Protección de Inversiones en América Central, dictado por conferencistas extranjeros, actividad sumamente interesante a la que les recomiendo asistir. De estas y otras actividades de nuestro ciclo 2012 les estaremos informando oportunamente. Nuestra conferencista invitada de hoy, la licenciada Evelyn Rebuli, es socia directora del Departamento de Derecho Laboral de la firma de abogados Quiñones, Ibargüen, Luján y Mata. Cuenta con un diplomado empresarial en arbitraje y conciliación de la Universidad Abierta de Loyola. Es miembro activo de la Asociación Guatemalteca de Trabajo, del Instituto Guatemalteco de Métodos Alternos de Solución de Conflictos y del Comité Laboral de la AmCham. Asimismo, es catedrática de Derecho Laboral de la Universidad Rafael Landívar. Sin más, los dejo con la licenciada Evelyn Rebuli. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por su presencia. Eso significa que todos estamos interesados en los métodos alternos de solución de conflictos, lo cual es sumamente positivo. El día de hoy, en primer lugar, quiero agradecer a los señores y señoras de CRECIG por la invitación y por abordar el tema de la conciliación. Voy a tratar de hacer una exposición jurídica y también práctica, porque tenemos aquí pues muchísimos abogados colegas y también tenemos personas de recursos humanos, entonces vamos a tratar de que sea interesante para todos ustedes. Cuando pensamos en conciliación laboral, inmediatamente nuestra mente se dirige hacia la Inspección General de Trabajo y especialmente a aquellos conflictos que se dan a la terminación de la relación laboral, esencialmente por falta de pago o por falta de acuerdo en los montos a pagar en concepto de prestaciones laborales a la terminación de la relación laboral. Pero este no es el único ámbito en donde la conciliación en materia laboral puede aplicarse, y tampoco es en sede administrativa el único lugar donde esta actividad conciliadora puede llevarse a cabo. Entonces, el día de hoy vamos a analizar un poquito la figura de la conciliación extrajudicial como método alterno de solución de conflictos fuera de la Inspección General de Trabajo. La conciliación la podemos ver desde dos perspectivas. La primera es como actividad y la segunda como resultado. Como actividad tenemos entonces ese ejercicio de dos partes dentro de un conflicto de tratar de avenir sus intereses y sus posiciones dentro del conflicto. En esto entonces, dentro de la actividad, encontramos el método alterno de solución de conflictos, que es la conciliación, y como resultado tenemos pues esa puesta de acuerdo de dos o más partes dentro del conflicto, y usualmente el resultado que obtenemos es la transacción. Vamos a analizar las dos perspectivas de la institución. En primer lugar, quisiera darles
una definición de lo que es conciliación laboral como método alterno de solución de conflictos. Y podemos decir que es una alternativa voluntaria de solución de conflictos. Es voluntaria porque no nos pueden obligar a asistir, ¿verdad? Es la voluntad lo que caracteriza ese intento de conciliación. Busca de manera directa y amistosa la solución a las diferencias que han surgido dentro de una relación laboral, con la ayuda de un tercero imparcial y con un trámite informal, rápido y económico. Es ágil, es eficaz y tiene carácter preventivo. Es ágil y eficaz porque vamos a hacerlo en una sola audiencia, en la mayoría de los casos. Vamos a acercar a las partes en conflicto, vamos a mejorar la comunicación, vamos a intentar encontrar acuerdos que satisfagan el interés de las partes y pues tiene carácter preventivo porque vamos a tratar de evitar que la relación laboral termine. En la mayoría de los casos, no siempre esto se consigue, ¿verdad? Bueno, la conciliación participa del carácter preventivo y curativo del derecho de trabajo, ¿verdad? Y persigue prever conflictos o ponerle fin a los que ya han surgido. El derecho de trabajo pues es hondamente conciliatorio y busca que los conflictos que nazcan entre las partes no vayan a arruinar la relación que existe ya entre estas. Cuando nosotros pensamos en conflictos, sabemos que el conflicto ha estado presente en la historia de la humanidad durante todo su desarrollo, ¿verdad? No hay ámbito del hombre en donde no exista conflicto. ¿Por qué? Porque todos somos seres individuales diferentes y estas diferencias generan conflictos. Tenemos diferencias físicas, culturales, económicas, sociales, políticas. No hay un ámbito humano en donde no exista diferencias y esto genera conflicto. Entonces las relaciones laborales no son una excepción, siempre vamos a tener conflicto. Lo importante es saber cómo enfrentar ese conflicto y buscar la solución del mismo, ¿verdad? Entonces, la conciliación es especialmente recomendable para los casos en que las partes tienen una relación que consideran importante conservar. Nosotros, todos los aquí presentes, hemos realizado negociaciones y todos sabemos que como negociador, la forma en que nos vamos a comportar dentro de una negociación la determina en cierta parte lo interesados en que estamos en que esas relaciones continúen o no. Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo una negociación única con alguien que nunca más vamos a volver a ver o con quien nunca más vamos a volver a negociar, entonces nos podemos portar agresivos en la negociación, ¿verdad? Pero si estamos en una negociación con una persona con quien tenemos una relación y queremos que esa relación perdure, entonces vamos a buscar una negociación colaborativa, gana-gana, en donde todas las partes resulten beneficiadas. Entonces, ahí es cuando la conciliación es importante, ¿verdad? Vamos a tratar de llegar a un acuerdo en un conflicto laboral con el objeto de que esa relación laboral no termine, o si ya terminó, pues que el conflicto no escale y no haya necesidad de iniciar juicios o procesos judiciales. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es si estamos negociando con algún grupo, por ejemplo, de ejecutivos, algún tipo de compensación. Para eso podemos hacerlo utilizando el método alterno de la conciliación. Entonces nosotros, como queremos que nuestro equipo de trabajo se sienta incentivado porque son nuestros colaboradores estrella, vamos a utilizar una forma de negociación colaborativa, propositiva, ¿verdad? En donde ambas partes resultemos beneficiados. Entonces la conciliación puede utilizarse para este tipo de casos. Desgraciadamente nuestra mente siempre nos lleva a, cuando pensamos en conflictos más negativos, ¿verdad? Pero las diferencias que existen en una relación laboral son conflictos y lo importante es que aprendamos a utilizar los métodos para poder solucionarlas. Los tenemos a la mano, ¿verdad? Y al alcance. Sería importante pues que los utilicemos.
Esta conciliación de la cual vamos a hablar hoy se puede aplicar en el mismo centro de trabajo o en centros independientes, tales como CRECIC, como vamos a ver más adelante. Podemos realizarlo con ciertas limitaciones y retos que vamos a desarrollar, pero no tenemos que necesariamente que acudir a la Inspección General de Trabajo, que ya tiene un contexto en donde la conflictividad escala, ¿verdad? Vamos a analizar el marco jurídico de la conciliación. En Guatemala hay escasas normas de la conciliación como método extraprocesal. La mayoría de la legislación guatemalteca, pues que ustedes la mayoría ya conocen, sabemos que regula la conciliación como una etapa procesal, tanto en los procesos individuales como en los colectivos, y como una facultad de los jueces, pero no la regula en forma muy amplia de manera extrajudicial. Nuestro Código de Trabajo, en su considerando sexto, sí habla que el derecho de trabajo debe ser conciliador entre el trabajador y los patronos. Asimismo, otorga la facultad a la Inspección General de Trabajo, a través de sus inspectores, de conciliar los conflictos que tengan conocimiento y los acuerdos a que se arriben, ¿verdad? Una vez aprobados por el inspector o subinspector general, tienen la calidad de título ejecutivo. Entonces, la inspección tiene la obligación de prevenir conflictos y de intervenir en los conflictos que tenga conocimiento, con el objeto de tratar de conciliar a las partes. El reglamento de la Inspección General de Trabajo también regula esta función, así como otras normas tales como el decreto 1117 que creó la Inspección General de Trabajo, la ley del organismo ejecutivo, y existen recomendaciones internacionales de la Organización Internacional de Trabajo que promueven también la conciliación extrajudicial, ¿verdad? Hablan de que el Estado debe promover los métodos alternos a la terminación de la relación laboral, especialmente que esta debe tratarse de separar de la función fiscalizadora de la Inspección General de Trabajo. Y también encontramos en los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz fomentan la concertación y hablan de que el Estado debe promover la conciliación, ¿verdad? Pero como método alterno, nuestro Código de Trabajo no la regula más que en sede administrativa. Tampoco existe ninguna prohibición. Es en la ley de arbitraje que regula la figura como conciliación de método alterno de solución de conflictos, y pues dice que es una figura no procesal, es decir, fuera del proceso, en la que interviene un tercero imparcial y objetivo para buscar fórmulas de evitar que un conflicto llegue a instancias jurisdiccionales. Señala que puede aplicarse a conflictos surgidos de relaciones comerciales, y señala que de cualquier otra índole, o sea, no lo limita exclusivamente al ámbito civil o mercantil. También regula que la intervención del tercero, que es el conciliador, puede ser administrada por centros privados de conciliación y arbitraje. Administrada, ¿verdad? Esto significa que nosotros podemos contactar ahí a los terceros, a los conciliadores, tenemos un conflicto. No existe ninguna limitación, nadie nos obliga a que tengamos que acudir hacia la inspección o hacia tribunales en caso de un conflicto. Es más, en la mayoría de los casos, nosotros o nuestros clientes nos sentamos con el trabajador con quien tenemos un conflicto y tratamos de solucionarlo inicialmente. Pues la conciliación es la misma negociación, solo que auxiliada, con un tercero que es imparcial y que nos va a ayudar ¿a qué? A mejorar la comunicación con técnicas especiales, ¿verdad? No se puede poner a favor de ninguna de las partes, es objetivo, es imparcial. Así es que la conciliación es una negociación asistida y por lo tanto completamente legal, de acuerdo a la libertad de las partes, ¿verdad? Asimismo, es un ejercicio de la capacidad negociadora de los trabajadores y de la libre disposición de los derechos patrimoniales que estos tienen.
Vamos a ver que en materia laboral la conciliación sí tiene ciertas limitaciones impuestas pues, y derivadas de la misma ley, las cuales vamos a analizar más adelante. Entonces, estos acuerdos a los cuales las partes pueden arribar en caso de conflicto no necesariamente tienen que celebrarse con la ayuda o con la intervención de la Inspección General de Trabajo. Entonces, la conciliación puede llevarse a cabo con la ayuda de cualesquiera amigables componedores o terceros. Como les digo, puede celebrarse en el mismo centro de trabajo, se puede tener una sección, ¿verdad?, para resolver conflictos, no necesariamente entre patrón y trabajador, puede ser entre trabajadores. Muchos sabemos que incluso hay personas que se van de su centro de trabajo, se pueden perder buenos trabajadores porque tienen conflictos con otros trabajadores. Y si es un buen trabajador, esa pérdida, ¿verdad?, va en detrimento también del patrón, que quisiera conservar a ese trabajador. Entonces, dentro de los centros se puede facilitar, ¿verdad?, que exista un lugar en donde las personas que tengan un conflicto pudieran tratar de acercarse, mejorar la comunicación y resolver dicho conflicto. Entonces podemos concluir que sí es legal el poder acudir a una conciliación de materia laboral. Pero el derecho laboral tiene unas características muy especiales, ¿verdad? En primer lugar, nuestro código dice que es de orden público, ¿verdad? Y regula la irrenunciabilidad de los derechos mínimos para el trabajador. Entonces, la conciliación en materia laboral sí tiene limitaciones y retos, las cuales, las más importantes, podemos resumir que es, en primer lugar, determinar cuál es la materia conciliable. No todo es conciliable. Hay situaciones sobre las cuales no se puede conciliar sin violentar la ley. Esto nos lleva al segundo punto, que son los derechos irrenunciables. ¿Qué son derechos irrenunciables? En forma práctica, ¿cómo los podemos identificar? Porque en teoría todo lo tenemos muy claro. La dificultad viene en el momento de la negociación, el poder identificar, ¿es esto renunciable? ¿Es esto irrenunciable? ¿Verdad? La prescripción, porque todos sabemos que el derecho tanto del trabajador o como del patrono puede prescribir por su falta de uso, ¿verdad?, o de ejercicio. Y el irnos a una sesión de conciliación, dependiendo de la duración del trámite de la misma, puede poner esa prescripción en peligro. También debemos buscar la consecución de acuerdos legales y exigibles, porque nada nos sirve llegar a un acuerdo si este posteriormente no es legal, si es nulo, ¿verdad? Y finalmente, la confianza, que es un reto muy importante. Los vamos a desarrollar uno en uno. En cuanto a la materia conciliable y los derechos irrenunciables, el problema más importante es delimitar qué es conciliable dentro de la materia laboral, ¿verdad? Y dentro de los conflictos y la gama de conflictos que podemos encontrar en materia laboral. Para esto tenemos que tener en cuenta que las garantías mínimas establecidas en la Constitución Política de la República, en el Código de Trabajo y en las demás leyes y reglamentos son irrenunciables para los trabajadores, ¿verdad? Tanto la Constitución como el Código de Trabajo claramente regulan que son nulas de pleno derecho. Se tienen por no puestas los contratos o las cláusulas que impliquen renuncia, disminución, tergiversación o limitaciones de estas garantías mínimas, ¿verdad? ¿Por qué? Por la teoría de la hiposuficiencia contractual. Esto lo que dice es que el trabajador, aunque es una persona igual en dignidad y derecho que el patrono, en las negociaciones de condiciones de trabajo tiene su voluntad limitada, debido a la imperiosa necesidad que tiene de conseguir un trabajo y satisfacer sus necesidades. Entonces, a veces puede verse obligado a aceptar condiciones de trabajo que sean menores a las que en verdad necesita, con el objeto de por lo menos satisfacer parte de sus necesidades. Esa es la teoría. Entonces, en virtud de esta teoría es que han surgido en los códigos la tutelaridad y las prohibiciones a renunciar a los derechos mínimos de estos trabajadores, para poner un marco
una cancha dentro de la cual las partes pueden negociar, ¿verdad? Siempre respetando esos marcos que son los derechos y las garantías mínimas. Entonces, ¿qué es renuncia? Renuncia es algo que siempre decimos, ¿verdad? Es que son irrenunciables, pero tenemos que delimitar legalmente qué es renunciar. Renunciar a un derecho consiste en un acto unilateral, ¿verdad? Por medio del cual el titular deja un derecho cierto, no incierto, cierto, ¿verdad? Con la consecuencia de que éste queda extinguido. No hay contraprestación en la renuncia, ¿verdad? Renunciar no es lo mismo que conciliar o transigir. ¿Por qué? Porque renunciar, dijimos, es un acto unilateral. Por ejemplo, si nosotros ponemos a un trabajador a firmar un documento unilateral en donde él dice que renuncia a todo derecho de aguinaldo que pueda corresponder. Bueno, eso es nulo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el titular del derecho está dejándolo de manera que quede extinto. Esto por ley no es posible. Eso es renunciar. Pero cosa diferente es transigir o conciliar. Vamos a ver las diferencias. La renuncia implica el abandono de derechos sin contrapartida, con lo que no se estaría entonces en una autocomposición, sino que en una imposición, ¿verdad? No tenemos concesiones. La conciliación y su resultado más usual, que es la transacción, versa sobre derechos que no son ciertos, sino que son dudosos, que están siendo discutidos. En esos casos hay incertidumbre respecto a la situación jurídica del trabajador. Los derechos son inciertos. Les voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasa si un trabajador llega a la conciliación y dice que tiene una relación laboral con esta entidad? La entidad acepta la existencia de la relación laboral. El trabajador manifiesta que tiene 3 meses de trabajar sin recibir salario y la parte patronal dice que efectivamente tiene 3 meses y que no le ha pagado el salario. Ahí nacen derechos ciertos e indiscutibles, que son el derecho al pago de ese salario. Si el patrón no viene y dice, yo no quiero pagar, no puedo pagarte el salario de 3 meses, pero te pago un mes, ¿será que eso es sujeto a conciliación, a discusión? No, ¿verdad? Porque eso es un derecho cierto. Ahora bien, si el trabajador dice, porque hemos visto demandas donde dice que tiene 20 años de trabajar y que jamás se le han pagado salarios. Eso desde que se lee es dudoso, porque no es entonces cómo ha hecho esa persona para subsistir durante 20 años. Nadie puede subsistir 20 años sin haber recibido una compensación a cambio, ¿verdad? Entonces viene el patrón y dice, claro que sí, yo te he pagado. Ahí entonces hay derechos inciertos, no sabemos, a menos que estuviese probado, ¿verdad?, qué es lo que realmente le corresponde al trabajador. Entonces ahí sí hay una ventana para la negociación o la conciliación. Pero cuando los derechos son ciertos, no podemos porque estaremos frente a una renuncia. En la conciliación o transacción hay cesiones bilaterales, son recíprocas, ambas partes renuncian a algo, ¿verdad? Yo te doy esto porque recibo algo a cambio. Sí hay contraprestación, lo cual significa, ¿verdad?, que no es una renuncia. La renuncia entonces está prohibida expresamente, ¿verdad? Y la renuncia de derechos no causados es totalmente ilícita, que es el ejemplo que les digo de que renuncian a sus horas extras, renuncian al aguinaldo, renuncian a la bonificación anual antes de que hayan sido causadas. Ese tipo de renuncias son totalmente ilícitas, ¿verdad? No son válidas. Por lo tanto, la renuncia de derechos ciertos no es válida, pero el conciliar y transigir sobre derechos inciertos sí es válido, ¿verdad? El Código de Trabajo lista la transacción como una de las excepciones o defensas que una parte puede interponer dentro de un proceso. Entonces, si transigir no fuese válido, el Código no estaría regulando esa excepción dentro de sus normas adjetivas, ¿verdad? Eso nos dice que la transacción, es decir, otorgar concesiones recíprocas, sí es válido y legal. Ahora bien, ¿qué son los derechos ciertos o adquiridos? Este es otro vocablo jurídico que utilizamos mucho, ¿verdad? Pero que a veces en la práctica nos cuesta distinguir cuándo es que hay un derecho adquirido. Lo que nos dice
la doctrina es que para que haya un derecho adquirido, lo primero que tiene que existir es el cumplimiento del supuesto derecho que tiene la norma. Por ejemplo, una mujer trabajadora. Existe una norma que dice que las mujeres embarazadas son inamovibles durante, ¿verdad?, el periodo de gestación, la lactancia y el postnatal, dice la norma. Bueno, yo soy, por ejemplo, una mujer trabajadora, no estoy embarazada. ¿Tengo el derecho adquirido en este momento de ser inamovible? No. Tengo una potencialidad, pero no lo tengo adquirido. Ahora, tengo una trabajadora que me da el aviso y me señala que está embarazada. Ella adquiere en ese momento el derecho a la inamovilidad. Pero ¿qué pasa si pasan meses y el no me da el aviso escrito ni la constancia escrita, no se le nota el embarazo, ¿verdad? Empezamos a tener dudas y no se está portando bien, queremos despedirla. Entonces empezamos a tener dudas. Para que el derecho sea adquirido en caso de duda, este debe de ser probado. Por ejemplo, tuve un caso en donde una trabajadora decía estar embarazada y no era cierto. El patrono le pidió la prueba, incluso se fue a hacer un ultrasonido y la prueba era negativa, el ultrasonido era negativo. Entonces realmente ella nunca tuvo, ¿verdad?, la adquisición de ese derecho porque no cumplió con el presupuesto. Entonces, en caso de discusión, el derecho no solo debe de haber sido, el hecho no solo debe de haber sido cumplido, sino que debe de haber sido probado. Si se discute, no podemos hablar de derecho cierto. Por eso es que normalmente en la indemnización señalamos que es un derecho que sí puede ser negociado, porque usualmente es discutido. Los patronos alegan que hubo un despido justificado y el trabajador alega que fue injustificado. Hay discusión. Por eso es que usualmente la indemnización es uno de los derechos en donde, y tanto en tribunales como en la inspección, a uno le señalan que sí puede ser sujeto a negociación, y la razón es porque normalmente es discutir y no sea aprobada, ¿verdad?, dentro del proceso. También es necesario que no se aduzcan modos de extinción de los derechos de los cuales estamos hablando o de las obligaciones correlativas a las mismas. Por ejemplo, puede ser que la trabajadora sí tuviese derecho a una indemnización porque fue servicios, por ejemplo, pero ese derecho ya prescribió. Entonces hay un modo de extinción de ese derecho o ya existió pago. Entonces, aunque sí existió el derecho, estamos hablando de que hay hechos posteriores que modifican y extinguen ese derecho inicial. Entonces, eso también hace que esto se vuelva discutible, ¿verdad? No es cierto. El derecho cierto debe ser indiscutible, ¿verdad? Se debe tener su existencia determinada, de modo que no produzca duda ni controversia alguna, como el ejemplo que les dije, ¿verdad? Venimos, dice el trabajador, tengo 6 años de trabajar y durante los últimos 2 años no me han pagado ni el aguinaldo ni la bonificación anual. Y el patrono acepta que no se han realizado esos pagos o no presenta los comprobantes respectivos. Entonces, el derecho a ese pago en ese momento es cierto, indiscutible, no puede negociarse. Lo que sí puede negociarse es cómo le voy a pagar esa cantidad, ¿verdad? ¿Dónde? Podemos hablar acerca de plazos, de diferentes formas de pago, ¿verdad? Pero no podemos discutir el derecho del trabajador a devengar el pago de esas prestaciones. También usualmente es muy discutido el monto del salario. El trabajador dice un monto y el patrono dice otro. Entonces se negocia o hay un ámbito de negociación acerca de cuál es el monto a pagar, pero no la obligación o no a pagar esas prestaciones, ¿verdad? Podemos concluir entonces que la conciliación no puede ser un instrumento de simple renuncia de derechos ciertos, ¿verdad? Lo que sí puede ser es que se puede conciliar y transigir sobre derechos inciertos. De lo contrario, las cláusulas o el acuerdo al cual arribemos sería nulo y lo único que hemos hecho es perder nuestro tiempo, ¿verdad?, en esa conciliación. Al momento en que se dé una conciliación fuera de la sede administrativa, debe entonces que tenerse en consideración estas limitaciones.
¿Para qué? Para que los acuerdos que celebremos sean válidos y que sean legales. La segunda limitación es la prescripción. Todos sabemos que la prescripción se interrumpe, el plazo de prescripción, a través de una gestión ante una autoridad competente. Pero un centro de conciliación o un centro dentro del mismo lugar de trabajo no es una gestión ante autoridad competente y por lo tanto no interrumpe la prescripción que está corriendo para el ejercicio de los derechos de esos trabajadores. En orden de corregir este riesgo, se pueden tomar dos medidas. La primera es, pues, que dentro del trámite del mismo centro se tenga que con la solicitud de conciliación se presente de forma inmediata una solicitud escrita de interrupción de la prescripción ante la Inspección General de Trabajo, lo cual es totalmente válido. Con eso se conservarían los derechos, ¿verdad? No prescribirían y las partes estarían más tranquilas en poder acudir a esa conciliación fuera de sede, ¿verdad? Y la segunda es que fuese rápida la conciliación, que no se transcurra más de 1 o 2 semanas entre la solicitud, la citación y la finalización del trámite. De esa manera no ponemos en riesgo los derechos. La otra limitación y reto es conseguir acuerdos legales y exigibles. Debemos entonces que respetar la irrenunciabilidad, ¿verdad? Dentro del derecho laboral tenemos una amplia gama de acuerdos. En nuestra mente solo pensamos en cuánto le voy a pagar, en cuántos pagos, en dónde y cuándo y a través de qué. Pero realmente la conciliación laboral, como estamos diciendo, pues es preventiva, que vamos a tratar de que termine la relación laboral, puede tener una gama de acuerdos mucho más amplia a esa. Como por ejemplo, podemos llegar a concluir que vamos a celebrar una modificación del contrato de trabajo. Por ejemplo, tenemos un trabajador que es excelente, pero de repente empieza a llegar tarde 1, 2, 3, 4 veces, ¿verdad? Al principio decimos nunca hace nada malo, no importa, está bien, lo vamos a pasar por esta vez, pero cuando un trabajador constantemente está llegando tarde, ya puede repercutir esto en los demás trabajadores. Es un mal ejemplo, atrasa producción, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Lo despedimos y perdemos al buen elemento que tenemos en ese momento, porque sí es un buen elemento, ¿verdad? Entonces, lo que podemos hacer es conciliar con él, llegar a una negociación, y hay muchísimas formas de obtener acuerdos. Podemos atrasar la jornada, el inicio de las labores de esa persona, podemos cambiar de puesto a esa persona, la podemos reubicar, y esto pues no lo vamos a hacer en un título ejecutivo, porque la verdad es que no es algo que sea totalmente exigible. Lo que vamos a hacer es una modificación del contrato de trabajo, señalando las nuevas atribuciones o las nuevas condiciones que a partir de esa fecha se van a aplicar. Ahora bien, podemos también tener otro tipo de condiciones nuevas, podemos tener que se van a otorgar prestaciones, seguros de vida. Bueno, ustedes saben que hay una gama inmensa de negociaciones que pueden llevarse a cabo en una relación o fuera de esta. Si queremos que nuestra negociación sea ejecutable, es decir, en aquellos casos en donde sí hay, por ejemplo, una terminación y el acuerdo se apareja el pago de una cantidad líquida y exigible, entonces lo ideal es que ese acuerdo esté documentado de manera que constituya título ejecutivo. Desgraciadamente, nuestra legislación laboral como títulos ejecutivos solo señala las sentencias, los acuerdos, a que las partes lleguen frente a un inspector aprobado después por el inspector o subinspector general, ¿verdad? Pero entonces aquí vamos a aplicar supletoriamente el Código Procesal Civil y Mercantil, especialmente en sus artículos 294 y 327, que señala cuáles son los títulos ejecutivos. Entonces, en general, podemos mencionar la transacción celebrada en escritura pública, lo cual entonces así podemos darle forma a nuestro acuerdo. Un acuerdo en documento privado con legalización de firmas o una escritura pública como otro tipo de contrato.
Esos títulos son ejecutivos de conformidad con la ley civil y mercantil y podemos aplicarla supletoriamente a los procesos de trabajo porque la ley no regula eso. Lo que sí dice nuestra legislación en su proceso ejecutivo es que el proceso ejecutivo, si no es por sentencia, también puede iniciarse en base a otro título, dice la ley, solo que no señala cuáles son. Y establece que es el mismo proceso el que se deberá llevar a cabo, solo que se instancia de parte y que se inicia con el requerimiento. Entonces vemos que sí podemos hacer que nuestros acuerdos, siempre que aparezcan una cantidad líquida y exigible, sean títulos ejecutivos si le damos la forma legal correcta. Y en caso de incumplimiento ya no tendríamos que acudir a un procedimiento ordinario a establecer derechos, sino que ejecutar esos derechos. También podemos regular en nuestros acuerdos obligaciones de no hacer, de hacer o de entregar cosas, porque nuestro código establece que en esos casos debemos aplicar supletoriamente, siempre respetando, claro, los principios que informan el derecho de trabajo, los procesos regulados en el Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Entonces, dentro de nuestros títulos podemos incluir este tipo de obligaciones. El reto más grande es la confianza del sector trabajador. ¿Por qué? Porque todos los trabajadores tienen una expectativa ante la Inspección General de Trabajo, aunque esa expectativa no se cumple en su totalidad, pero ellos tienen la expectativa de que si van ante las autoridades, ¿verdad?, a presentar una denuncia, esto lo que significa es que van a recibir la ayuda de las autoridades a que el patrono le pague las prestaciones o le establezca las condiciones que él considera que son legales o que le corresponden, ¿verdad? Si nosotros decimos que la conciliación va a ser fuera de sede administrativa, existe un alto nivel de desconfianza de parte de los trabajadores. Esto lo hemos visto en otros intentos que se han hecho ya de realizar o de establecer en centros la conciliación laboral. Sí existe un alto nivel de desconfianza, pero esa desconfianza la podemos combatir. En primer lugar, demostrando pues que vamos a respetar la irrenunciabilidad de los derechos, vamos a conseguir acuerdos que sí sean legales y que sean exigibles, ¿verdad? Y que se pueden tomar medidas para que no prescriba el derecho. En una oportunidad un trabajador me decía que él creía que lo estaban llevando a negociar fuera de sede porque querían que le prescribieran sus derechos, ¿verdad? Esos son algunos de los temores que tienen los trabajadores. Si dentro del trámite estamos buscando que esos derechos no prescriban, entonces vamos a tener la confianza de ese sector. Y también información. El temor viene ante el desconocimiento o la ignorancia de lo que es en sí el método. Si nosotros damos a conocer, damos información a los trabajadores, ellos logran entender cuál es el proceso, en qué consiste, la resistencia a utilizar estos otros métodos disminuye. ¿A quién podemos entonces finalmente nosotros en nuestro centro de trabajo o en centros privados, tales como CRECI, nombrar como conciliadores? En cualquier otra materia, los conciliadores no tienen que ser abogados. Es más, hay gente que piensa que los abogados no somos muy buenos conciliadores, ¿verdad? Somos un poco litigiosos, nos gusta más exigir y irnos un poco a los pleitos, ¿verdad? Eso es la concepción, que puede ser errónea, ¿verdad? Entonces, en el caso del derecho laboral, pues en primer lugar tenemos que buscar a alguien que sea un tercero, eso significa que no sea ninguna de las partes, ¿verdad? Tiene que ser neutral, es decir, que no tiene que estar comprometido dentro del proceso, tiene que ver las cosas desde afuera y tiene que ser independiente. Esto significa que no puede ser un mandatario de las partes, ¿verdad? Tiene que ser alguien que no tenga relación ni conexión con las partes en conflicto, ¿verdad? Tiene que tener muy buen manejo de relaciones interpersonales, porque si no, lo único que va a hacer es escalar el conflicto, lo cual no queremos, ¿verdad? Es todo lo contrario. Tiene que tener conocimiento y capacitación previa de la técnica y de los procedimientos de conciliación, de los manejos de conflictos de trabajo y especialmente de técnicas de comunicación. La
el papel del conciliador no es otro más que acercar a las partes para que se comuniquen. La mayoría de los conflictos son derivados de falta de comunicación, ¿verdad? Uno dice una cosa, el otro entiende otra, o simplemente no se escucha, ¿verdad? Esa es la ventaja más importante de la conciliación, que las partes a través del conciliador van a aprender a escucharse, a entenderse y a buscar soluciones conjuntas que pues, satisfagan los intereses, no las posiciones, ¿verdad?, de cada una de las partes. Y por último, tiene que tener conocimientos de derecho de trabajo. ¿Por qué? Por la particularidad de que hay derechos irrenunciables, ¿verdad? Entonces tienen que tener, no les digo que tienen que ser abogado, pero a mi criterio sí es aconsejable para que pueda tener un buen manejo. O si no, pues sí haber tenido una capacitación en derechos de trabajo, entender bien qué es la irrenunciabilidad y poder distinguir si las partes han arribado a un acuerdo que es legal y ejecutable o no, ¿verdad? Ya la asistencia para poner el acuerdo en un documento, esa la puede dar un abogado fuera de la conciliación, ¿verdad? No tiene que ser el conciliador el que le da forma, el que le sella y de una vez lo hace en tu protocolo. No, puede haber, ¿verdad?, una segunda parte en donde ya tenemos a alguien que nos ayude a darle forma a este acuerdo. El acuerdo pues debe tener en general términos que no sean tan técnicos, sino que sean accesibles a las partes, que puedan entender cuáles son las obligaciones derivadas y sus derechos en ese convenio. Bueno, entonces, con esto finalizamos la presentación. Vamos a dar unos minutos de receso para que les sirvan el desayuno y después vamos a regresar en 10 minutos para preguntas y respuestas, para que con mucho gusto vamos a responder. Ah, ok, claro. Bueno, es que miren, las irrenunciables nosotros en terminología jurídica le decimos al aguinaldo, a la bonificación anual, a las vacaciones, pero es más allá que eso, ¿verdad? Ese era el objetivo de hoy. Cuando yo digo prestaciones irrenunciables, pues en general son todas las garantías mínimas que establece la ley, ¿verdad? Siempre y cuando pues esté el derecho adquirido, como lo decía yo, el ejemplo de la inamovilidad, ¿verdad? Una mujer que esté embarazada tiene el derecho, ¿verdad?, adquirido de que no sea despedida, salvo haya incurrido en una causal de despido y se compruebe esta y un juez de una autorización, ¿verdad? Pero nosotros en términos coloquiales nos referimos siempre al aguinaldo, a la bonificación anual y a las vacaciones, ¿verdad? Pero va más allá en la terminología realmente de irrenunciables, porque incluso esas pueden llegar a ser objeto de conciliación si el patrón dice que ya las pagó, ¿verdad? O si ya prescribió el derecho a reclamarlas. Entonces, esto era de eso se trataba, pues de que tratáramos de saber los criterios para identificar cuándo es algo irrenunciable y cuándo no, ¿verdad? ¿Algo? ¿Sí? ¿Claro? ¿Cree usted que esta identificación o una identificación puede de alguna manera obligar al patrón a negociar? Porque a mí me pasó en una ocasión que se obligar que uno pagara todas las prestaciones irrenunciables y el trabajador decía que debía seguir esa negociación. Entonces yo decía que yo daba por agotar la vía administrativa. Digo, por eso me tenían que No, miren, definitivamente la fase, incluso en sede administrativa, ahí la comparecencia no es voluntaria, es obligatoria, pero la negociación es voluntaria. A nadie lo pueden obligar a aceptar acuerdos que no satisfagan sus intereses. Le pueden decir, pues a criterio de ellos, cuáles son los derechos que son irrenunciables, ¿verdad? Cuáles no podrían ser objeto de transacción o de transigir, pero no la pueden obligar a usted a llegar a ningún acuerdo. Tampoco le pueden imponer una multa a un patrono por no haber pagado las prestaciones, porque la ley dice que hay falta, ¿verdad?, al no pagar las prestaciones cuando ya hay una sentencia.
Yo tengo un caso específico en donde un inspector y quería el pago, que se le hiciera el pago de la indemnización por tiempo de servicios a un trabajador, y se le dijo que no, porque se iba a ir a la vía judicial, ¿verdad? Y él vino, entonces le dio 5 días para que realizaran el pago, y a los 5 días regresó, y por supuesto que no se había hecho el pago porque se consideraba que no procedía, ¿verdad? Y se dio por incumplida la prevención y se inició un proceso de falta. Pero ese proceso de falta pues fue declarado sin lugar por el juzgador, porque claramente la inspección no tiene el carácter de establecer cuándo procede o no un determinado pago, no son jueces, no pueden aplicar justicia. Entonces sí es una falta el no proceder al pago de las prestaciones cuando ya existe una sentencia que determina que hay obligación de pagar, ¿verdad? Ahora, caso aparte es que un patrono no pague el aguinaldo cuando corresponde, eso sí es una falta, pues, ¿verdad? O no pagó la bonificación anual, el bono 14 y 15 de julio, eso también es una falta. Ahí sí le pueden iniciar un proceso y le pueden requerir que haga el pago de sus obligaciones y de los derechos de los trabajadores en tiempo, ¿verdad? Pero la terminación de la relación laboral, las prestaciones, solo un juez puede determinar realmente cuáles corresponden, por eso que los derechos son inciertos, ¿verdad? Cuáles corresponden, y hasta que hay una sentencia firme, entonces si el no pago es una falta, ¿verdad? Mientras tanto no. Licenciada, en su experiencia, ¿se da mucho que, por ejemplo, en el derecho adquirido de una mujer que está en estado de embarazo no puede ser despedida por el hecho del embarazo? Así es. ¿Verdad? Ahora bien, se da mucho en la práctica que cuando se retira, cuando se despide a una trabajadora en época de embarazo, se le paga la hora de lactancia y otro tipo de beneficios, pero realmente eso procede. Bien, lo que pasa es que ahí tenemos varias cosas. En primer lugar, lo que está prohibido es despedir a una mujer embarazada, pero no está prohibido que ella renuncie y tampoco está prohibido llegar a un mutuo acuerdo para dar por terminada la relación laboral. Pero por supuesto que ella renuncie o llegar a un mutuo acuerdo no significa que la voy a obligar o la voy a amenazar, ¿verdad? Porque eso también estaría prohibido. Pero sí podemos negociar, ¿verdad? Sí podemos negociar con una trabajadora si queremos dar por terminada la relación laboral de mutuo acuerdo, y la negociación definitivamente va a ser económica, ¿verdad? Llegar a un acuerdo que satisfaga a ambas partes. Se celebra un convenio de terminación y en este caso pues sí es legal, siempre y cuando no haya habido coerción, ¿verdad? Ahora, a veces se dice que se le paga, pero se le fue un vestido y le pago las horas extras. Ahí, aunque le haya, las horas de lactancia, aunque le haya pagado lo que le haya pagado, ella igual puede ir a reclamar la reinstalación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay despido, y el despido sí está prohibido, pues, ¿verdad? ¿Sí? En su experiencia, licenciada, ¿qué prefieren las empresas, la conciliación o la vía procesal? Depende, ¿verdad? Yo creo que la mayoría de las empresas sí les gusta conciliar, no les gusta, porque realmente un juicio es caro, pero a veces es necesario establecer precedentes, ¿verdad? A veces tenemos una continuidad de faltas y llega el momento en que decimos hasta aquí, queremos establecer un precedente o esto no lo vamos a dejar pasar aquí, ¿verdad? Porque tenemos que sentar un ejemplo y entonces sí se vaya a las últimas instancias, ¿verdad? Pero generalmente pues yo creo que las partes sí tratan de conciliar, y los trabajadores también, pues para ellos de verdad el que más quiere conciliar siempre es un trabajador porque tiene la necesidad, salvo casos excepcionales en donde pueden haber conflictos diferentes a los económicos. Yo una vez fui, cuando empezaba a procurar hace ya algunos años, todavía se podía ir sin representante legal a las audiencias de la inspección, y fui a ayudar a un cliente. Era el gerente de ventas, no era el representante legal, y el trabajador lo que estaba exigiendo era un día de salario. Lo habían despedido martes y le había llegado miércoles a entregar, y él quería que le pagaran, y eran 13 quetzales en ese entonces. Él quería eso, y la verdad es que después de 45 minutos de que los dos se peleaban y uno no le quería pagar el día, lo que existía realmente es que el trabajador estaba molesto por la forma en que lo habían despedido. O sea, en verdad nadie va a la inspección por los 13 quetzales, y menos un gerente que ganaba muchísimo más que eso. Lo que pasaba es que había una molestia. Él finalmente dijo que lo que él quería era que le dieran una disculpa por la forma poco profesional como lo habían tratado el día que lo despidieron, y finalmente el otro gerente lo aceptó y ahí se acabó la cosa, ¿verdad?
A veces en los conflictos son complejos, ¿verdad? Solo vemos la punta, no sé si han visto ese dibujo que ponen que es un iceberg, ¿verdad? El conflicto solo vemos la punta es lo que nos dicen que es lo que quieren, pero abajo hay una serie de factores psicológicos, sociales, ¿verdad? Emocionales. El conflicto es complejo y muchas veces nos centramos solo en la parte económica y el conflicto pues va más allá y se puede solucionar no solo con la parte económica, sino con otro tipo de acuerdos, ¿verdad? Como en este caso el reconocerle al trabajador que tal vez el procedimiento del despido no había sido lo mejor para alguien del puesto y de los años que tenía de trabajar en esa empresa, ¿verdad? ¿Otra pregunta? Licenciada, en su experiencia, en el caso de estar en fase de conciliación fuera de sede administrativa, ¿cuál es el procedimiento para interrumpir la prescripción ante la inspección de trabajo? Es solo un memorial o una carta sencilla en donde puede pues, comparecer el interesado, en donde dice que se presenta a solicitar la suspensión, ¿verdad? De la interrupción, perdón, de la prescripción, y se firma, se puede firmar a ruego también, ¿verdad? Es algo muy sencillo y la inspección lo que hace es que hace una resolución en donde dice que de acuerdo a la ley se tiene por interrumpir y a partir de la resolución empieza de nuevo a correr la prescripción, ¿verdad? Entonces, el proceso de conciliación, mire, es un proceso informal, ágil, económico. Es una sesión en donde se sientan las dos partes con un tercero y el tercero los ayuda y a través de técnicas y hay todo un proceso, pero no es un proceso legal, sino que se le da la palabra a uno, se le da la palabra al otro, se establece una agenda de los puntos a negociar. La verdad lo que se busca es la empatía, que cada quien se ponga en los pies del otro, que escuche su versión de los hechos, establecer los intereses para buscar soluciones. En el caso, digamos que la conciliación no se llegara a ninguna negociación, pero ya se dio la prescripción en la inspección de trabajo. Esa interrupción. Ya se dio la interrupción de la prescripción. Y vuelve el trabajador a la inspección de trabajo y dice, mire, no llega ningún arreglo. ¿Qué prueba tiene el patrón para, digamos, decir que inició esa negociación? Es que la negociación de la conciliación no tiene ningún efecto probatorio, ¿verdad? Ni procesal. El efecto que tiene es solo tratar de resolver el conflicto y buscar un acuerdo que satisfaga a ambas partes. Y si todavía estamos dentro de la relación, lo que se busca es eso, prevenir que suba o que ascienda el conflicto, que se termine la relación laboral y que se inicie un proceso judicial. Pero no tiene ningún objetivo de prueba o de procesar, ¿verdad? Pero incluso en la inspección, ¿verdad? La mayoría de inspectores hoy en día ya no ponen realmente mayor cosa en las actas, solo de que el patrono señaló que, por ejemplo, el despido injustificado que no procede la indemnización porque el trabajador no la acepta, ¿verdad? Antes sí ponían todito lo que uno decía, ¿verdad? Pero eso no es técnico en la conciliación. Si todo lo que uno va a decir va a ser usado en su contra, uno no dice nada, ¿verdad? Entonces, por eso la conciliación como método alterno es un lugar en donde las partes puedan manifestar todo lo que quieran sin que sea utilizado en su contra. Licenciada, Sí. también en el trabajo doméstico se da algunas veces que los patronos no les pagan en efectivo, pero no tienen ningún comprobante. Terrible, sí. Ahí ¿qué efecto tendría? Y también en el hecho de las horas extras. Con personal de servicio. Podría ser o también. Es que mire, pues exacto, el que paga mal paga dos veces. Es que aunque sea una empleada doméstica, es una empleada. Y la ley pone la carga de la prueba del pago de las vacaciones, del aguinaldo, del salario, todo en el patrón, ¿verdad? Y si no se comprueba, se entiende que no ha sido pagado. Entonces, definitivamente todos como patronos, porque todos somos patronos de alguna manera, ¿verdad? Tenemos que documentar el cumplimiento de nuestras obligaciones, porque si no nos la reclaman. Hay otras formas de comprobar, ¿verdad? Podemos hacer que la persona confiese, pero hoy en día yo me he dado cuenta que todo el mundo miente, ¿verdad? Realmente los testigos y la confesión es algo terrible, todos mienten, ¿verdad? Es alarmante cómo la gente fácilmente miente ante las autoridades, ¿verdad? Entonces sí, el consejo es que sí se documente adecuadamente el pago, ¿verdad?
Es difícil. Ahora las horas extras, pues todos sabemos que la carga probatoria la tiene el trabajador, ¿verdad? Desgraciadamente el error, o afortunadamente, depende de qué lado esté uno, ¿verdad? Es que la mayoría no presenta pruebas ni ofrece pruebas respecto a horas extras, y entonces en la mayoría de los casos esa pretensión siempre es denegada porque no se probó. Probar las horas extras también es difícil, ¿verdad? Es muy difícil, pero sí eso recae de parte del trabajador. No es algo en donde haya una obligación del patrón de probar, ¿verdad? No hay. ¿Sí? Se da un despido de un trabajador, para ser más puntual, de servicio doméstico. Patrono y trabajador acuerdan que le van a pagar sus prestaciones de ley y se llega a un acuerdo, se firma un acuerdo. En este caso fue un documento privado con legalización de firmas. Se estipuló que cuánto correspondía a cada una de los derechos. Y en ese momento se interrumpiría el plazo de la prescripción. Ahí hay dos cosas. En el momento en que hay un acuerdo escrito, ya no, lo que se puede reclamar no son las prestaciones, para que el juez determine cuáles son. Ahí lo que procede es ejecutar el acuerdo en caso de incumplimiento. Entonces son dos derechos diferentes que nacen en un momento diferente, ¿verdad? Ahí, si hay incumplimiento, la prescripción no es de 30 días, porque ya no estamos hablando de derechos derivados de que me establezcan cuál es el derecho o no a indemnización. Eso sería si no hubiese habido acuerdo. Ahí es la ejecución de un acuerdo escrito, ¿verdad? Son derechos diferentes, ¿verdad? Entonces la verdad es que si nosotros llegamos a un acuerdo, ya no importa tanto la prescripción del derecho inicial, porque ya está consumado el acuerdo, pues, ¿verdad? Ahora, si hay incumplimiento del acuerdo, entonces yo ya no tengo que ir a un procedimiento ordinario, sino que me voy de una vez a la fase ejecutiva. Y el trabajador todavía podría inclusive ir a la inspección de trabajo. Puede ir a la inspección a pedir que le cumplan. Tenemos un caso en donde tenemos un trabajador que no se le hicieron el pago, hay un incumplimiento y siempre se fue primero a la inspección, pero no a reclamar, ¿verdad?, por el despido, sino a reclamar por el incumplimiento del acuerdo, ¿verdad? Es otra cosa. ¿Sí? Buenos días. Buenos días. Con relación siempre al servicio, al trabajo doméstico. Ajá. En caso de que la persona, el trabajador, haga 2 días a la semana, ¿hay obligación de pagarle todas las prestaciones? Mira, ahí es algo que es bastante discutible, ¿verdad? En primer lugar, habría que, la ley dice, ¿verdad?, las leyes especiales, que son la ley del aguinaldo y la ley reguladora, la apertura de la bonificación anual para el sector público y privado, dice que se requiere que el trabajador labore un mínimo de 150 jornadas al año. Para los trabajadores que no laboran todos los días, ¿verdad? Esto lo que significa es, imagínense, usted tiene una persona que trabaja una vez al mes, por ejemplo el jardinero, y no le va a dar 15 días de vacaciones porque entonces pasó 1 año y medio sin trabajar con usted, ¿verdad? A eso va la norma. Entonces, esas personas que solo trabajan 2 veces a la semana, si tenemos 52 semanas, estamos ante 104 días al año, ¿verdad? Entonces, de conformidad con esas normas, no le correspondería el pago de aguinaldo y de bono 14. Desgraciadamente, a veces esa norma es mal interpretada y piensan, ay, como tiene 20 días de trabajar conmigo, cuando lo despedí no llegó a las 150 y no le pago aguinaldo y bono 14. Eso no es así, porque aunque tenga 20, 30, 45 días, ¿verdad?, esos son trabajadores que laboran todos los días o la mayor parte de los días. Entonces ellos, desde el momento en que inicia la relación laboral, tienen el derecho al pago de todas sus prestaciones, aunque se acabe el periodo de prueba. Otra cosa es la indemnización, ¿verdad? Si es dentro del periodo de prueba, entonces no se paga, pero las demás prestaciones sí hay obligación legal de pagarlas a los trabajadores que laboran todos los días o la mayor parte de los días de la semana. ¿Sí? Buenos días. Pregunta sería en términos económicos, si es mejor para una empresa negociar fuera de sede administrativa o será mejor acudir a la inspección de trabajo. Mire, el resultado puede ser el mismo. Lo que pasa es que muchos trabajadores se sienten ayudados en la inspección y muchos patronos
se sienten temerosos de ir a la inspección, ¿verdad? Hay patronos que dicen que los acosan, que los tratan mal, que los obligan, ¿verdad? Yo creo que la inspección ha mejorado muchísimo en ese sentido en conciliaciones, ha mejorado, ¿verdad? Pero aún se dan casos. Entonces, y también la gente tiene miedo de decir algo porque el inspector lo va a apuntar en el acta y es una confesión y una prueba que eso sí puede ser utilizada en contra de un proceso, ¿verdad? En términos económicos, puede ser que conciliar fuera de sede sea más caro porque se hay que pagar pues los honorarios del tercero o la organización administrativa de un centro, ¿verdad? Pero puede ser que se sientan en mayor libertad y puedan llegar a un mejor acuerdo si ese tercero va a estar más capacitado en técnicas de comunicación, en manejo de conflictos que un inspector de trabajo. Aunque los mismos ahora han sido capacitados más, ¿verdad? Que antes. Yo creo que eso es lo que hay que tomar en consideración. Una conciliación fuera de la sede administrativa va a ser, desde mi punto de vista, mejor, porque el criterio de esa persona que va a llevar la conciliación no es el criterio que antiguamente tenían los funcionarios de gobierno, de que el derecho al trabajo es tutelar del trabajador y por consiguiente no hay discusión. En cambio, en una conciliación, la persona va a ser imparcial, va a ser mucho más objetiva, entonces puede ser que haya esa discusión que es la que se necesita. Así es, eso sí, también tenemos que tener presentes que los trabajadores, si es el patrono el que está pagando el costo del centro, también les da desconfianza. Por eso les digo yo, realmente no hay impedimento legal, ¿verdad? Siempre que busquemos y protejamos de renunciabilidad, impedimento legal no hay. Lo que sí hay es una gran desconfianza. Hay ya varios intentos por centros y la afluencia de trabajadores es muy poca, ¿verdad? Que es, en primer lugar, porque tiene un costo, pero el cual usualmente paga el patrón, ¿verdad? Pero el nivel de desconfianza para el trabajador es muy alto. Entonces, lo que en verdad nos toca es capacitar, informar y vencer la resistencia. Eso es realmente pues la tarea que tenemos todos los que queremos promover pues los métodos alternos, ¿verdad? Y buscar acuerdos que sean válidos, ¿verdad? Y definitivamente la persona que actúe como tercero, como conciliador, va a ser una persona más capacitada y de verdad va a tratar de que haya comunicación en las partes. Eso es el objetivo primordial, ¿verdad? Porque dicen, está bien, no siempre se tienen que alcanzar acuerdos, muchas veces no, pero por lo menos acercamos a las partes, ¿verdad? Hay que escuchar